Un silencio solemne recorre los salones de mármol del antiguo Alcázar de Madrid. Entre tapices flamencos, retratos de monarcas y el murmullo apagado de cortesanos expectantes, un apellido resuena con fuerza, cargado de historia y de mito: los duques de Sesa. No se trata de una familia cualquiera, sino de los descendientes directos de Gonzalo Fernández de Córdoba, el hombre al que Europa entera conoció como el Gran Capitán, estratega insuperable y forjador de la hegemonía hispana en Italia. Su figura, en vida, encarnó la gloria militar. En la memoria, se transformó en piedra angular de un linaje destinado a ocupar un lugar entre los grandes de España. Para entender el peso de este nombre es necesario evocar la escena inicial que dio origen a todo. Imaginemos los campos italianos de principios del siglo XVI, envueltos en humo de pólvora, con el estruendo de la artillería y el avance firme de la infantería disciplinada. Allí, en Ceriñola, Gonzalo Fernández de Córdoba derrotaba a los franceses y fundaba, casi sin saberlo, no solo la reputación de un ejército moderno, sino también el cimiento de un linaje nobiliario que llevaría su memoria durante siglos. La monarquía recompensó su genio con señoríos y privilegios, y lo que nació de la espada acabaría transformándose en un ducado. Pero la paradoja se revelaba desde el inicio. El Gran Capitán murió en Loja en 1515, apartado de la corte, en un retiro casi forzoso, acusado por su propio rey de manejar con demasiada independencia las finanzas de las campañas. Era un final agridulce para un hombre que había cambiado el rumbo de la historia militar. Sin embargo, su sombra sería tan alargada que sus descendientes construirían sobre ella un edificio de poder que sobrevivió durante siglos. El título de Duque de Sesa se convirtió en símbolo, en recordatorio perpetuo de aquel origen glorioso. Durante generaciones, los herederos del Gran Capitán recorrieron un camino que los llevó desde Andalucía hasta Nápoles, desde los campos de batalla hasta los palacios de la corte. Sus blasones se exhibían con orgullo. Sus nombres figuraban entre los grandes de Castilla. Sus alianzas matrimoniales los emparentaban con los Alba, los Medinaceli y los Osuna. Todo parecía indicar que el linaje de Sesa estaba destinado a perpetuar la gloria de su fundador. Y sin embargo, bajo el brillo de los títulos, se escondía otra verdad. La distancia cada vez mayor entre la hazaña militar y la rutina cortesana, entre la dureza de los campamentos y la suavidad de los salones adornados de terciopelo. Los duques de Sesa ya no blandían espadas, sino plumas y privilegios. El mito del Gran Capitán se convirtió en el recurso más poderoso de la familia, invocado una y otra vez para sostener su lugar en la jerarquía aristocrática. Pero, ¿podía un recuerdo, por imponente que fuera, mantener vivo el fuego de la grandeza durante siglos? Al entrar en los siglos XVII y XVIII, la casa de Sesa alcanzaría su edad dorada. Sus miembros ocuparon cargos influyentes, acumularon propiedades, disfrutaron de la cercanía con la monarquía y se presentaron como herederos legítimos de una tradición que unía honor militar y prestigio cortesano. Fue una época de esplendor, de riqueza y de ostentación, en la que el pasado heroico parecía al fin traducirse en poder tangible. Sin embargo, la historia de las dinastías nunca transcurre en línea recta. Los mismos pasillos que habían visto banquetes fastuosos también serían testigos de disputas, pleitos y deudas que lentamente empezaron a socavar los cimientos de la casa. Lo que comenzó como un homenaje perpetuo a la gloria del Gran Capitán acabaría, con el tiempo, convertido en metáfora de un problema más profundo:
¿Cómo sostener la grandeza heredada en un mundo en constante transformación? Así comienza nuestro recorrido por la historia de los duques de Sesa, una travesía que nos llevará de la gloria de las armas a la fragilidad de los títulos, del estrépito de la pólvora al murmullo de los pasillos cortesanos. Y mientras avanzamos, la pregunta permanecerá latente. ¿Qué destino aguarda a un linaje que nace de la inmortalidad de un héroe, pero que debe sobrevivir en un escenario donde las batallas ya no se libran con espadas, sino con intrigas y favores? La herencia de los duques de Sesa no se comprende sin retroceder a las raíces del linaje, allí donde la vida y la muerte del gran capitán marcaron un antes y un después en la historia de España. Gonzalo Fernández de Córdoba nació en Montilla, en el corazón de Andalucía, en el año 1453, en el seno de una de las ramas menores de la poderosa Casa de Aguilar, parte del amplio y ramificado clan de los Fernández de Córdoba. Aunque no estaba destinado a heredar los vastos señoríos de la familia, su carácter, su disciplina y su habilidad natural para la estrategia lo situaron pronto en un lugar privilegiado en la corte de los reyes católicos. En los últimos años del siglo XV, el joven Gonzalo se destacó en las campañas contra el reino nazarí de Granada. Fue allí, entre asedios, asaltos y negociaciones, donde forjó un estilo propio que lo diferenciaba de otros capitanes de la época. Comprendía que la guerra no era solo un choque de fuerzas, sino también un arte de organización. Cuidaba la moral de sus hombres, introducía tácticas nuevas y prestaba atención a detalles logísticos que podían decidir la victoria. De esos campos andaluces saldría con el prestigio suficiente para convertirse en el general más admirado de la monarquía. Las guerras de Italia serían el escenario definitivo de su gloria. Cuando los reyes católicos enviaron tropas a disputar el reino de Nápoles contra Francia, fue Gonzalo quien asumió la responsabilidad de comandar aquel ejército. La batalla de Cerignola, en abril de 1503, no solo fue una victoria resonante, fue también la primera en Europa en la que la artillería y la infantería organizada cambiaron el curso del combate. El gran capitán no solo ganó una guerra, fundó un nuevo modelo militar que otros reinos imitarían. Con Garellano, meses después, aseguró la presencia española en Italia durante más de 2 siglos. El prestigio que alcanzó fue tal que su figura pasó a ser objeto de admiración en toda Europa. Cronistas, diplomáticos y hasta rivales franceses lo reconocían como un innovador. Sin embargo, su relación con Fernando el Católico se volvió cada vez más tensa. El rey lo acusó de excesiva autonomía en el manejo de los fondos de guerra y de rodearse de una corte personal en Nápoles que rivalizaba con la autoridad real. Así, cuando Gonzalo regresó a España, no lo hizo como un triunfador absoluto, sino como un héroe incómodo para la corona. Terminó sus días en Loja en 1515, apartado, aunque nunca olvidado. A su muerte, el mito se consolidó y la monarquía no pudo ignorar el peso de su figura. Su nieta, Elvira Fernández de Córdoba y Manrique, heredó buena parte de sus señoríos y derechos, y con ella llegaría la unión decisiva que daría origen al ducado de Sesa. Su matrimonio con Fernando de Aragón, hijo ilegítimo pero reconocido de la rama real de los Trastámara, portador del título de duque de Sesa. De esa alianza nació una nueva casa nobiliaria que combinaba el prestigio militar de los Fernández de Córdoba con el abolengo regio de los descendientes aragoneses. Era un enlace que aseguraba poder, patrimonio y legitimidad. Desde ese momento, los Sesa se convirtieron en custodios de la memoria del gran capitán.
No eran solo nobles de título, eran herederos de una tradición que había definido la hegemonía española en Europa. Sus dominios se extendían por Córdoba y Granada, en tierras fértiles y productivas, pero también mantenían vínculos estrechos con Nápoles, donde las campañas de Gonzalo habían dejado huella y donde la familia mantendría intereses durante generaciones. El patrimonio material se acompañó de un capital simbólico igual de poderoso. En palacios y capillas, los retratos del gran capitán presidían las estancias. Los cronistas familiares recordaban sus hazañas y se encargaban misas en su memoria. Ser descendiente suyo era un título más eficaz que cualquier diploma real. La figura del héroe se convirtió en un recurso político. Cada vez que los Cesa necesitaban reafirmar su lugar en la jerarquía cortesana, invocaban al antepasado que había cambiado el rumbo de las guerras en Italia. Durante el siglo XVI, la familia consolidó su posición con matrimonios estratégicos. Se enlazaron con los Alba, con los Medinaceli y con los Osuna, creando una red de alianzas que aseguraba su supervivencia en el competitivo entorno de la nobleza española. Cada boda era una operación diplomática que unía patrimonios, sellaba alianzas y extendía su influencia. La casa de Cesa se convirtió así en parte de esa constelación de grandes linajes que sostenían el edificio imperial. Pero la nobleza vivía siempre en equilibrio entre la grandeza y la fragilidad. Las cuentas familiares muestran pleitos por herencias, deudas crecientes y disputas por mayorazgos. Los duques de Cesa, a pesar de su prestigio, no eran ajenos a esas dificultades. Sin embargo, lograban mantenerse a flote gracias al peso de su nombre, que imponía respeto y generaba deferencia incluso en los momentos más delicados. Esa tensión entre esplendor y vulnerabilidad marcaría su destino en los siglos siguientes. Porque lo que había nacido en los campos de batalla debía sostenerse, con el paso de las generaciones, en los pasillos de palacio. Y allí, donde ya no decidían la pólvora ni la disciplina militar, los Cesa debían aprender a jugar un juego distinto, el de la política cortesana, el de las alianzas frágiles, el de los favores reales. El linaje estaba consolidado, sus raíces firmes, su identidad bien definida. Todo parecía preparado para un futuro de gloria. Pero la pregunta seguía latente, como un eco que no se apagaba. ¿Podría la memoria de un capitán, por inmortal que fuera, sostener durante siglos a una familia en un mundo que cambiaba sin cesar? La respuesta llegaría en la llamada Edad Dorada de los Cesa, un período de esplendor en el que las luces del poder brillaron con intensidad, al mismo tiempo que comenzaban a proyectar las primeras sombras. El eco de la memoria del gran capitán se había transformado, con el paso de las generaciones, en un capital tangible y simbólico que sus descendientes supieron administrar con astucia. Si la primera etapa de la casa de Cesa estuvo marcada por la consolidación del linaje y la afirmación de sus derechos en la corte, la verdadera edad dorada de la familia se desplegó a lo largo de los siglos XVII y XVIII, cuando sus duques ocuparon un lugar destacado entre los grandes de España. Fue un período en el que los palacios brillaban con fiestas deslumbrantes, las alianzas matrimoniales tejían redes poderosas, y la cercanía al trono les aseguraba honores y privilegios. Y sin embargo, en esa misma magnificencia, se ocultaban tensiones que acabarían marcando su destino. La ciudad de Madrid, convertida en capital estable bajo Felipe II y engrandecida en los siglos posteriores, era el escenario natural de esta historia. Allí, entre calles empedradas, conventos ricamente dotados y palacios de fachadas severas,
los duques de Sesa desplegaban su influencia. El alcázar real servía de epicentro del ceremonial cortesano y las familias privilegiadas competían por la visibilidad en procesiones, audiencias y celebraciones religiosas. El escudo de los Sesa, heredero de Córdoba y Aragón, ondeaba en carruajes tirados por caballos engalanados, cruzando la Puerta del Sol rumbo a recepciones que duraban hasta altas horas de la madrugada. Cada aparición pública era una reafirmación de poder. Cada detalle, desde la seda de los trajes hasta la música que acompañaba los banquetes, estaba calculado para proyectar grandeza. Los palacios de la familia constituían un universo en sí mismos. En Madrid mantenían residencias que combinaban la severidad de la arquitectura castellana con la riqueza ornamental barroca. Techos con artesonados pintados, galerías adornadas con retratos de antepasados, bibliotecas con volúmenes encuadernados en cuero. Todo hablaba de una nobleza consciente de su rango. En Andalucía, las casas solariegas de Córdoba y Granada recordaban la base agrícola de su poder. Olivares, viñedos y tierras de cereal que proporcionaban las rentas indispensables para sostener el lujo cortesano. En Italia, especialmente en Nápoles, la memoria del gran capitán seguía viva, y los duques de Sesa se beneficiaban de vínculos históricos que reforzaban su prestigio transnacional. La vida cortesana de los Sesa alcanzó en este tiempo un grado de esplendor que asombraba a visitantes extranjeros. Las fiestas organizadas en sus palacios se describen en crónicas con un detalle casi teatral. Mesas interminables cubiertas de manteles de lino, vajillas de plata repujada, fuentes con frutas exóticas llegadas de ultramar, vinos de Jerez y de Sicilia servidos en copas talladas. La música de laúdes, clavicémbalos y violines llenaba los salones, mientras los invitados damas con vestidos de brocado y caballeros con jubones bordados en oro se entregaban a danzas ceremoniales. No era solo placer, era representación. Cada banquete era una declaración de poder, cada baile un acto político. El esplendor material iba de la mano con el refinamiento cultural. Como tantos grandes linajes de la época, los Sesa ejercieron el mecenazgo artístico y religioso. Encargaron retablos barrocos a escultores andaluces, financiaron capillas funerarias en iglesias de Córdoba y Madrid, donaron cuadros y custodias a conventos donde reposaban miembros de la familia. Estas fundaciones cumplían una doble función. Servían de expresión de devoción y de instrumento de memoria. Cada escudo de armas tallado en piedra o pintado en un lienzo recordaba a los presentes que aquel linaje había nacido de la gloria del gran capitán y se perpetuaba en obras destinadas a la eternidad. Las alianzas matrimoniales consolidaron aún más su posición. El apellido Sesa se enlazó con casas de primer orden como los Alba, los Medinaceli o los Osuna. Estos enlaces no eran fruto del azar ni del amor romántico, sino operaciones calculadas que aseguraban herencias, reforzaban mayorazgos y ampliaban territorios. En cada contrato nupcial se negociaban dotes millonarias, se pactaban derechos sobre villas y señoríos, y se fijaban compromisos que aseguraban la continuidad del linaje. El mapa de la nobleza española se dibujaba tanto en los campos de batalla como en los salones de bodas, y los Sesa demostraron ser hábiles jugadores en ese tablero. En lo político, la casa mantuvo presencia en cargos de relevancia. Algunos de sus miembros fueron consejeros del rey, otros ocuparon posiciones de embajadores temporales o de virreyes en territorios ultramarinos. Aunque nunca alcanzaron la preeminencia absoluta de los más encumbrados linajes, supieron mantener una visibilidad constante. Su voz estaba presente en los consejos de Castilla y de Italia.
Su cercanía a la monarquía les otorgaba un lugar asegurado en las procesiones religiosas, donde los títulos de grandeza se exhibían como jerarquía visible del reino. Los vínculos con Italia se prolongaban gracias a la memoria del gran capitán. Los Sessa podían invocar, todavía en el siglo XVII, los méritos de Gonzalo en las campañas de Nápoles como justificación de su peso en la corte. Este capital simbólico se reforzaba con la posesión de documentos, reliquias y recuerdos familiares que circulaban entre archivos y capillas. En un mundo donde la genealogía era clave, el hecho de descender de un héroe inmortal era un recurso invaluable. La economía familiar descansaba sobre una base compleja. A las rentas agrícolas de Andalucía se sumaban los ingresos procedentes de censos y arrendamientos, así como los beneficios derivados de cargos cortesanos. Pero el gasto era enorme. Mantener palacios, organizar fiestas, costear dotes y capellanías suponía desembolsos constantes. Como tantos otros grandes, los Sessa recurrieron a préstamos de banqueros genoveses o flamencos, hipotecando en ocasiones futuras rentas. Era un juego peligroso. La grandeza se sostenía en equilibrio precario entre la abundancia y la deuda. El cambio dinástico con la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII marcó un punto de inflexión. Los Sessa, como otros linajes tradicionales, tuvieron que adaptarse al nuevo estilo de corte, impuesto por Felipe V, más cercano al modelo francés. El protocolo se transformó. El centralismo administrativo redujo márgenes de maniobra y las reformas borbónicas recortaron privilegios de la vieja aristocracia. Sin embargo, la Casa de Sessa logró conservar su rango gracias a una combinación de fidelidad y discreción, manteniéndose en el círculo de confianza real sin exponerse demasiado. Este período, que puede considerarse la edad dorada de los Sessa, brilló con intensidad, pero no sin sombras. El esplendor de los palacios y la fastuosidad de las fiestas ocultaban problemas financieros cada vez más serios. Los pleitos hereditarios por mayorazgos consumían tiempo y recursos. Las deudas acumuladas empezaban a pesar sobre los patrimonios, y la centralización borbónica erosionaba lentamente el poder político de los linajes tradicionales. La magnificencia seguía siendo real, pero cada vez más costosa de sostener. Las huellas materiales de esta época sobreviven aún hoy. Archivos con cartas que describen la vida cortesana, palacios que muestran trazos barrocos en sus fachadas, capillas donde los escudos de los Sessa siguen presidiendo retablos. Todo ello habla de un momento en que el linaje alcanzó la cúspide de su influencia, cuando la memoria del gran capitán parecía haberse traducido al fin en poder palpable. Pero esa cima escondía también la fragilidad de un sistema basado en la apariencia, en la representación y en un equilibrio económico inestable. Así, mientras los carruajes de los Sessa recorrían las calles de Madrid bajo la admiración de la multitud, el linaje se adentraba sin saberlo en un tiempo de tensiones internas. Las alianzas matrimoniales, que habían servido de sustento, se convirtieron en motivo de disputas. Las riquezas heredadas empezaban a diluirse en pleitos interminables. La distancia entre el mito fundacional y la realidad cotidiana se hacía cada vez más evidente, porque toda edad dorada lleva en su seno la semilla de su propia decadencia. Y lo que había sido símbolo de esplendor, pronto se transformaría en escenario de conflictos, enfrentamientos familiares y escándalos que pondrían en entredicho la solidez de la Casa de Sessa. La pregunta, inevitable, resuena como un presagio.
¿Cómo podía un linaje que había nacido de la gloria del gran capitán resistir el peso de sus propias contradicciones cuando las primeras grietas empezaban a abrirse bajo el brillo de sus palacios? El brillo de los siglos XVII y XVIII, con sus fiestas deslumbrantes y sus alianzas matrimoniales, ocultaba bajo la superficie un mundo de tensiones, rivalidades y debilidades estructurales que terminarían por aflorar. Ninguna casa nobiliaria podía sostener indefinidamente la magnificencia barroca sin pagar el precio del desgaste interno. Y los Cesa no fueron la excepción. En esta parte de la historia se revela el reverso de la gloria. Los pleitos por herencias, las deudas crecientes, las pugnas familiares y la lenta erosión del poder político. El primer gran conflicto se gestaba siempre en el mismo terreno: la sucesión. Los mayorazgos, diseñados para asegurar la continuidad del patrimonio, eran a menudo fuente de disputas interminables. Cada vez que un duque moría sin descendencia masculina directa, se abría una batalla legal entre ramas colaterales, primos y sobrinos, que reclamaban derechos sobre tierras, títulos y rentas. Los tribunales de la Chancillería de Valladolid y del Consejo de Castilla acumulaban legajos con reclamaciones de los Cesa, pleitos que podían durar décadas y devorar buena parte de los recursos familiares. En ocasiones, estos litigios enfrentaban a ramas enteras del linaje, dividiendo a la familia y debilitando su imagen pública. Las deudas constituían otro frente de conflicto. El esplendor cortesano exigía gastos enormes: mantener palacios, organizar banquetes, pagar dotes generosas, financiar capellanías. Todo requería sumas que superaban con frecuencia las rentas disponibles. Como otros grandes, los Cesa acudían a banqueros genoveses o a instituciones eclesiásticas para obtener créditos. Hipotecaban rentas futuras, vendían derechos de cobro, multiplicaban las obligaciones. La nobleza vivía muchas veces atrapada en una paradoja. Debía exhibir lujo para mantener el rango, pero ese lujo la llevaba a endeudarse y, en última instancia, a perder parte de su patrimonio. Los archivos conservan referencias a censos impagados, reclamaciones de acreedores y ventas forzadas de propiedades que minaron lentamente la solidez económica de la casa. Las tensiones no se limitaban al ámbito financiero. En la vida privada, la casa de Cesa conoció conflictos que trascendieron al espacio público. Hubo matrimonios pactados que derivaron en enfrentamientos, esposas que reclamaban derechos de manutención, hijos ilegítimos que pugnaban por reconocimientos, alianzas familiares que se quebraban por rivalidades internas. La fachada de unidad que se mostraba en la corte contrastaba con una realidad marcada por la desconfianza y la competencia entre parientes. La llegada de los Borbones al trono, a principios del siglo XVIII, agravó las dificultades. Las reformas administrativas centralizaban el poder en manos de la corona y reducían la autonomía de la nobleza tradicional. Los Cesa, acostumbrados a mantener influencia a través de cargos honoríficos y cercanía al monarca, vieron cómo las nuevas estructuras burocráticas limitaban su margen de acción. El rey se rodeaba de ministros profesionales, juristas y burócratas que desplazaban a la vieja aristocracia. El linaje conservaba su grandeza de título, pero el poder real que emanaba de ese título se reducía. En este contexto, la ostentación se volvió aún más problemática. Para mantener el lugar en la jerarquía cortesana, los duques de Cesa se veían obligados a seguir organizando fiestas y manteniendo palacios en condiciones espléndidas. Pero cada recepción era un esfuerzo financiero desproporcionado. La magnificencia barroca, que en el siglo anterior había sido símbolo de prosperidad, se transformó en una losa cada vez más pesada.
Los criados, músicos, cocineros y artesanos reclamaban salarios, y los acreedores llamaban a las puertas con insistencia. Las crónicas cortesanas mencionan también episodios de escándalos. Hubo duques acusados de excesos, de mantener relaciones escandalosas o de derrochar en exceso. La nobleza vivía bajo la mirada atenta de cronistas y rivales, y cualquier rumor podía convertirse en arma política. Un banquete demasiado suntuoso en tiempos de crisis. Una deuda impaga. Una disputa pública entre parientes eran motivos suficientes para que el prestigio del linaje se resquebrajara. En paralelo, la memoria del gran capitán, antaño recurso infalible de legitimidad, comenzaba a diluirse. El paso de los siglos hacía que su figura, aunque aún admirada, pareciera lejana. Invocarlo ya no tenía la misma fuerza política que en el siglo XVI. Los Borbones, además, construían su propia narrativa histórica y tendían a relegar las glorias de los Austrias. El capital simbólico de los César se erosionaba lentamente, y con él su capacidad para sostener su preeminencia. El conflicto entre apariencia y realidad se convirtió en el drama central del linaje. Por fuera, seguían siendo grandes de España, dueños de palacios, protagonistas de procesiones y ceremonias. Por dentro, las cuentas no cuadraban, los pleitos se multiplicaban, las disputas familiares se intensificaban. La grandeza heredada se enfrentaba a la fragilidad del presente. Algunos intentaron revertir la situación con matrimonios ventajosos que aportaran nuevas dotes. Otros apostaron por acercarse a la corona en busca de cargos remunerados, pero las soluciones eran parciales, nunca definitivas. La casa de César parecía atrapada en un círculo vicioso, necesitaba lujo para sobrevivir, pero ese mismo lujo la conducía a la ruina. En los archivos aparecen testimonios de criados que reclamaban salarios impagos, de acreedores que embargaban cosechas enteras, de parientes que se demandaban entre sí. La imagen idealizada de los César como herederos del gran capitán contrastaba con la realidad áspera de cuentas en rojo y pleitos interminables. Y así, poco a poco, bajo los tapices flamencos y los frescos barrocos, se gestaba la decadencia. Lo que había sido símbolo de esplendor se transformaba en escenario de conflictos. La Edad Dorada tocaba a su fin, y el linaje que había nacido de la gloria militar se encontraba atrapado en las redes de la burocracia borbónica, la deuda financiera y la discordia familiar. La pregunta que surge, inevitable, es la siguiente. ¿Podría resistir la casa de César a la presión combinada de las deudas, los pleitos y la pérdida de influencia, o estaba condenada a deslizarse inexorablemente hacia la decadencia? Las grietas abiertas durante los siglos XVII y XVIII, hechas de pleitos hereditarios, deudas crecientes y pérdida progresiva de influencia, terminaron por ensancharse en el tránsito hacia el siglo XIX. La casa de los duques de César, que había conocido la magnificencia barroca y la cercanía a los Austrias y a los primeros Borbones, comenzó a deslizarse por la pendiente de la decadencia. Ya no bastaban los recuerdos del gran capitán, ni las alianzas matrimoniales cuidadosamente tejidas. La realidad económica, social y política se imponía con una dureza implacable. El primer signo visible de la caída fue la necesidad de vender o hipotecar propiedades. Los palacios de Madrid, antaño escenario de fiestas deslumbrantes, comenzaron a resentirse por falta de mantenimiento. Techos que habían lucido frescos barrocos mostraban goteras. Tapices flamencos que habían asombrado a embajadores extranjeros eran empeñados o vendidos discretamente a mercaderes. La grandeza arquitectónica se mantenía en apariencia,
pero las cuentas revelaban un deterioro irreversible. En Andalucía, las tierras de olivares y viñedos, que durante siglos habían sustentado las rentas familiares, fueron fragmentándose, arrendadas o cedidas a cambio de créditos imposibles de devolver. Los archivos del siglo XIX recogen testimonios de ventas forzadas, de escrituras donde se entregaban propiedades a acreedores genoveses, gaditanos o madrileños. Cada transacción era una herida en la memoria de la casa, una renuncia a la magnificencia heredada. Los descendientes del gran capitán, que habían gobernado ejércitos y levantado palacios, se veían ahora reducidos a negociar con notarios y prestamistas. La situación se agravó con los cambios políticos de la España contemporánea. La guerra de sucesión había transformado el equilibrio de poder, y las reformas borbónicas habían reducido la autonomía de los grandes linajes. Pero fue en el siglo XIX, con la crisis del antiguo régimen, cuando la nobleza tradicional enfrentó su desafío más radical, la invasión napoleónica, las Cortes de Cádiz, la abolición temporal de los señoríos. Todo ello erosionó las bases jurídicas y económicas sobre las que se asentaba la Casa de Sesa. Los títulos seguían existiendo. Los blasones no desaparecieron, pero carecían cada vez más de contenido real. Los duques de Sesa asistieron a la transformación de España en un país convulso, marcado por guerras civiles, pronunciamientos y revoluciones. En ese contexto, el lujo cortesano dejó de ser un símbolo de poder y pasó a convertirse en motivo de sospecha o de burla. Las viejas casas nobiliarias eran vistas por algunos como reliquias inútiles, por otros como enemigos a los que despojar de privilegios. El clima social y político hacía casi imposible sostener el esplendor de antaño. En la vida privada, la decadencia se manifestaba en rupturas familiares y en una pérdida de cohesión interna. Los pleitos por herencias se multiplicaban. Las ramas colaterales competían por títulos vacíos de contenido económico. Los descendientes se dispersaban y buscaban acomodo en otros ámbitos. Algunos trataban de integrarse en la administración moderna. Otros intentaban matrimonios con nuevas fortunas burguesas. Pero nada podía revertir la pérdida de poder estructural. El contraste con el pasado era doloroso. Aquellos que visitaban los palacios recordaban los tiempos en que los salones se llenaban de música y de tapices flamencos, en que las mesas rebosaban manjares exóticos. Ahora, las mismas estancias aparecían medio vacías. Las veladas eran discretas y las paredes mostraban señales de abandono. Donde antes resonaba el nombre del gran capitán como símbolo de orgullo, ahora flotaba como un eco lejano, cada vez menos eficaz para sostener la identidad del linaje. La decadencia material iba acompañada de un deterioro simbólico. El recuerdo del gran capitán, que durante siglos había sido el recurso más poderoso de legitimidad, empezaba a perder fuerza en un mundo donde la guerra se libraba con ejércitos nacionales y donde las gestas del siglo XVI parecían anacrónicas. La figura de Gonzalo Fernández de Córdoba sobrevivía en manuales de historia y en retratos antiguos, pero ya no era un capital político efectivo para sus descendientes. El siglo XIX marcó así el ocaso definitivo de la Casa de Sesa como potencia aristocrática. La nobleza española en su conjunto atravesaba un proceso de transformación. Pero algunas casas supieron adaptarse mediante inversiones financieras o alianzas con la nueva burguesía. Los Sesa, en cambio, quedaron atrapados entre deudas heredadas, pleitos interminables y una memoria gloriosa que no encontraba traducción en la realidad. El declive no fue un acontecimiento súbito, sino un proceso lento, una sucesión de renuncias, ventas y pérdidas que despojaron al linaje de su antiguo esplendor. El resultado era un cuadro de melancolía.
Los descendientes seguían ostentando el título, acudían todavía a ceremonias y procesiones, pero ya no eran actores principales. Su nombre aparecía en las crónicas más como vestigio que como protagonista, como eco de un pasado que parecía desvanecerse entre el polvo de los archivos. El linaje de los herederos del gran capitán se había convertido en símbolo de una España que miraba hacia atrás con nostalgia mientras el mundo avanzaba sin esperar. Así, lo que comenzó con la gloria de las victorias en Italia terminó en la soledad de palacios semivacíos y en la dispersión de un patrimonio que alguna vez pareció inagotable. La casa de los duques de Sesa encarnaba, en su caída, la fragilidad de todas las grandezas humanas. Lo que se levanta con la fuerza de las armas y la astucia de las alianzas puede desmoronarse bajo el peso de las deudas, de las leyes y de la indiferencia del tiempo. La pregunta final, la que persigue a todo aquel que contempla este ocaso, es inevitable. ¿Qué queda de un linaje cuando se pierden las tierras, los palacios y la influencia, cuando solo permanece el título vacío y la memoria de un ancestro legendario? El ocaso de la casa de Sesa no significó su desaparición total, sino una transformación silenciosa de su lugar en la historia. Aunque los palacios se vaciaron, las rentas se fragmentaron y los títulos quedaron reducidos a un eco del pasado, la memoria del linaje continuó latiendo en las piedras de las iglesias, en los archivos polvorientos y en las páginas de la historiografía. En cierto modo, el verdadero legado de los duques de Sesa ya no residía en las tierras ni en las fortunas, sino en el vínculo indestructible con la figura del gran capitán. En Córdoba, Granada y Madrid aún pueden rastrearse huellas de su esplendor. Escudos heráldicos tallados en portadas, inscripciones en capillas funerarias, manuscritos que contienen genealogías cuidadas con esmero, todos ellos testimonian el paso de un linaje que supo ser grande. Los archivos conservan pleitos, cartas y contratos que, más allá de su carácter jurídico, revelan la compleja trama de relaciones familiares, económicas y políticas que sostuvo a los Sesa durante siglos. Para los historiadores, ese material constituye una ventana privilegiada hacia la vida de la nobleza en la Edad Moderna y su lenta decadencia en la contemporaneidad. La memoria del gran capitán siguió siendo un capital simbólico incluso después de la caída de sus descendientes. Gonzalo Fernández de Córdoba quedó inmortalizado en la literatura, en los tratados de estrategia militar, en los manuales de historia que recordaban sus victorias en Ceriñola y Garellano. Su nombre se convirtió en referente para generaciones posteriores de militares, que veían en él el modelo de disciplina, astucia y lealtad. Para la casa de Sesa, esa asociación fue un escudo que prolongó durante siglos su prestigio, incluso cuando la realidad material se desmoronaba. Más allá de lo militar, el legado de los Sesa ofrece una lección profunda sobre el destino de las grandes casas nobiliarias. La trayectoria de este linaje refleja la paradoja de la aristocracia española, la capacidad de alcanzar alturas deslumbrantes gracias a un origen glorioso y a la cercanía con la corona, y la imposibilidad de sostener indefinidamente esa grandeza frente a los cambios económicos, políticos y sociales. La casa de Sesa es un espejo en el que se reflejan, con matices distintos, las historias de tantas otras familias que conocieron la gloria y la decadencia. Hoy, quienes recorren las ruinas de antiguos palacios o contemplan los retratos oscuros en museos y colecciones privadas, pueden sentir la melancolía de ese legado. La seda, la plata y los frescos se han desvanecido, pero permanece la sensación de que bajo aquellas bóvedas resonaron risas, música y promesas de eternidad. Lo que queda, en última instancia, no son los objetos materiales,
sino la historia compartida. El relato de cómo la gloria de un hombre se convirtió en el cimiento de una dinastía, y más tarde, en metáfora de la fragilidad de todo poder humano. La lección de los Sesa es clara. La grandeza heredada no basta por sí sola. Debe renovarse y adaptarse a los tiempos. Su historia invita a reflexionar sobre el sentido mismo de la nobleza, sobre la relación entre memoria y poder, sobre la tensión constante entre la magnificencia y la ruina. El gran capitán dio origen a una casa que alcanzó cimas notables, pero sus descendientes aprendieron, a veces de manera dolorosa, que ningún esplendor es eterno. Y así, el legado de los duques de Sesa se convierte en enseñanza y advertencia. La gloria puede ser inmensa, los palacios espléndidos y los títulos rimbombantes, pero el tiempo inexorable reduce todo a memoria. Queda la historia, queda la reflexión, queda la imagen de un linaje que atravesó los siglos entre la grandeza y la decadencia, recordándonos que incluso los nombres más poderosos pueden convertirse en un susurro entre las piedras. Al final, la pregunta que acompañó a los Sesa desde el inicio sigue abierta. ¿Qué destino aguarda a quienes heredan la gloria de un héroe? La casa de los duques de Sesa nos responde con su trayectoria, que la herencia es, al mismo tiempo, privilegio y carga, que la memoria es eterna, pero el poder es efímero, y que la verdadera inmortalidad no reside en los palacios ni en las riquezas, sino en la historia que se escribe y se recuerda. Si esta historia te ha cautivado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Rich Dynasties Documentaries, donde cada semana desvelamos secretos ocultos y episodios fascinantes de las grandes casas que marcaron la historia. ¿Qué otra familia aristocrática o dinastía poderosa te gustaría descubrir en próximos episodios? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Tu propuesta puede convertirse en la próxima historia que contemos.